José Monsalve estuvo en Cali y en Popayán, en donde hay decenas de casos. No hay dinero que valga y menos con un camuflado ajeno, lejos del hogar y con el destino seguro, la muerte. Yo solo pienso, quiero tener fe de que me van a ayudar a que le hagan esa repatriación, a que vean que no, él no tiene culpa de nada, porque él fue engañado. Uno por un video usted ve maravillas y le pintan cosas buenas y cuando llega allá ya es otra cosa. Y el idioma, ¿cómo iba? Él iba a saber dónde lo iban a llevar. Y él no había salido a ningún combate. El esposo de Lisette se llama Miguel Ángel Cárdenas. Tienen 3 hijos pequeños y llevaban 14 años juntos. Digo llevaban porque ahora todo es incierto. Él se fue para la guerra de Rusia contra Ucrania y hace ya medio año nadie da razón de su paradero. ¿Qué edad tiene su esposo? 32. Si pudiera enviarle un mensaje, ¿qué le diría? Que sea fuerte y que le ore mucho a mi Dios para que lo ayude a volver. Que los niños lo esperan con mucho amor y yo también. No es por vaga ambición. Los colombianos que van a esa guerra lo hacen empujados por el desespero y la ignorancia. 13 años tiene Ángel David y 11 años Carlos Esteban y Santiago tiene 9 años. ¿Vivían entonces los 5 Sí, señor. en esta casa? Sí, señor. ¿Por cuánto tiempo han vivido acá? 3 años. Salvar esta casa en obra gris y aruñar algún futuro para sus hijos. Esa ilusión hizo que Miguel creyera que sumarse a las tropas ucranianas era una buena idea. Buscaba tener 2 trabajos para poder sostenernos todos. ¿Y esta casa la estaban pagando? Sí, está a 20 años esta casa, o sea, de pagarla. ¿Y cuánto tenían que pagar mensual? 350 mensual, pero pues ya al pasar de los días, él vio que estaba incrementando las cuotas. Entonces, por él empezó a mirar esas salidas y empezó a y miró esos videos en Ucrania que necesitaban voluntarios, que les pagaban muy bien. Que pagan muy bien, pues depende. En el mejor de los casos son $3.000, unos 12 millones de pesos. Poco para hacer carne de cañón, pero mucho cuando se está desesperado. Son casi 10 veces el 1.300.000 que gana un soldado raso en Colombia. Estábamos apretados mal económicamente, él endeudado, él decía que esa era la única salida para pagar todas las deudas y terminar de pagar la casa. Miguel era un padre amoroso y vigilante nocturno en Cali. Durante el día vivía en el rebusque para sostener a su familia. Nunca había salido del país y pidió prestado para los tiquetes a Ucrania. El pasado 16 de abril se despidió de sus hijos y se fue. Que lo esperara, que él solo estaba pensando en un mejor futuro para sus hijos. ¿Y a los niños qué les dijo? Que los amaba demasiado y que fueran juiciosos, que se pusieran las pilas con el estudio. En su caso, lo de los $3.000 mensuales que ganaría no se cumplió, todo lo contrario. Los compañeros de allá, sé que se hizo amistad con ellos. Ajá. Me envió 160.000 pesos, fue lo único que me pudo mandar, pero porque se los prestó un compañero. Ese giro de 160.000 pesos y los 8 millones que un gota a gota le está exigiendo pagar a Lisette por haberle prestado 3 millones a su esposo, eso es la parte anecdótica. Ahora viene la tragedia. Lisette pasó semanas sin saber de su esposo hasta que alguien la llamó y le dijo que los rusos habían arrasado la guarnición militar donde estaban, que en la toma habían muerto 9 colombianos y que Miguel había sido capturado por el enemigo. Y le enviaron un video que difundió la prensa rusa. Town, Colombia, Town. Colombia. Soy Miguel Ángel Cárdenas de Colombia. Cuando él lo están interrogando y muestra el pasaporte y le preguntan cuál es su edad, dónde vive, de dónde es. ¿Cómo lo vio usted en ese video? Muy mal, estaba golpeado, no sé si era golpeado, pues estaba morado el ojito, laceraciones en la cara. Hoy 10 de junio del 2024, me encuentro vivo. Y unos días después, Lisette recibió una extraña e impactante videollamada de su esposo en poder de los rusos. Esos rusos no me dijeron nada de
de qué iba a pasar con él. Nos decía que nos amaba mucho, que me amaba a mí en esta vida y en la otra, como despidiéndose. Dios la bendiga siempre, siempre, siempre. Que no dejara perder la casa, que esa es la casa que él con tanto esfuerzo y tanto amor se hizo para sus hijos. Y esa despedida es lo último que se sabe de Miguel, pero él es apenas uno de centenares de colombianos que se han ido a esa guerra. Quienes van pronto se arrepienten, la mayoría mueren o desaparecen. Los que logran regresar son la excepción y no quieren hablar de eso. Son mi papá, mi hermanito Santi y mi otro hermano. Un trabajo fijo que yo pueda sostener mi hogar, pagar las cuotas de la casa, los recibos, lo de la comida a los niños, lo del colegio, porque pues yo todo sola me ha quedado muy difícil porque el único apoyo era él. El dolor de las familias es inenarrable. Otilia Ante tiene 78 años, vive en Popayán y sobrelleva un calvario desde que su hijo Alexander Ante, de 48 años, dio un paso al vacío. Ya no le dieron más trabajo por el problema de las vistas. Yo le decía a mi hijo, pues mi Dios no nos debe faltar. Yo le decía, vendamos esta casita y yo le doy la mitad para que usted ponga un negocito o algo. Y decía, mamita, pero usted cómo se va a quedar en la calle. Entonces él le salió ese trabajo que se fue para allá. ¿Para Ucrania? Sí, señor. El plan de Alexander era irse por 3 años, pero a las pocas semanas recalculó. Pensó que su hija de 5 años y su mamá lo necesitaban vivo. Él me llamaba y me decía, ay, mamita, esto por acá es muy duro. Decía, mamita, yo no me aguanto, sino poquitos meses yo me vuelvo para Colombia. Yo le decía, yo oraba, yo tenía mis oraciones, yo soy muy católica, yo oraba y le pedía a Papito Dios que me lo regresara. Alexander estuvo 9 meses en Ucrania. Juntó para pagar la plata que había prestado para ir y lo del pasaje de vuelta. Cuando tuvo esa suma, emprendió el regreso. Llegar a Venezuela y dijo, mamita, hace un sancocho de gallina y me guarda bien rico, que venía para acá. Y allí ya hasta ahora no sé más nada. No volví a sentir las voces de mi hijo. Así es, en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, el rastro de Alexander se esfumó. Yo le acabé de llegar a Venezuela. Aquí tengo un spot de 16 horas. Él llegaba aquí el día sábado y espera el día sábado hasta el sol de hoy. No llegó. Para no angustiar a su mamá, Alexander no le contaba a ella lo que realmente ocurría en Ucrania. Compañeritos que cayeron en los pedazos en los pies de él. Todo eso se lo decía a su hermano Arbey. Pues él me comentaba de los que habían salido acá de Colombia que habían muerto. 15 de los compañeritos de él murieron. ¿De qué forma le dijo? En combate, cuando tenía ya los 9 meses de estar allá. ¿Qué le dijo? Que se quería regresar para Colombia y que ya había pedido la baja, que estaba esperando la respuesta. Y ya después dijo que sí, que ya se le habían dado, entonces ya preparó el viaje para ese 18 de julio, que fue que ya venía de regreso para acá. Alexander y otro exmilitar colombiano llamado José Aarón Medina debían tomar 4 vuelos, a Madrid, España, después a Caracas, luego a Bogotá y finalmente a Palmira. Maduro los habían secuestrado, prácticamente secuestrado, en el momento en que ellos llegaron a Venezuela, quedaron incomunicados. ¿Y qué pasó en Venezuela? ¿Cuánto tiempo duraron allí? Yo creo que fueron 15 días que estuvieron en Venezuela. A los 15 días publicaron un video en Moscú diciendo que habían cogido 2 mercenarios colombianos en Moscú a las 3 de la tarde, el 30 de julio. Este es el video en que se les ve sometidos en poder de Rusia. El Código Penal ruso dice que como mercenario de guerra. ¿Cómo ha afectado todo esto a su mamá, a doña Otilia? Mal, constantemente mal. ¿Y usted, Arbey? Peor. ¿Usted teme no volver a ver a su hermano? Pues como había visto varios compañeros también morir, entonces él dijo que no iba a arriesgar más su vida y que se venía para acá donde nosotros, que nos extrañaba mucho. Cielo es la esposa de José Aarón Medina. Ella también habló con él por última vez cuando llegaron a Caracas. Ya rumbo a Venezuela, muy pronto a Colombia. Desde el 18 de julio que mi esposo llegó ahí con el amigo, no supimos más de ellos, desaparecieron. ¿De qué los acusan? De mercenarios. Pero ellos no son mercenarios porque ellos fueron contratados por el ejército de Ucrania. Mi apellido es Ante. El caso de Alexander Ante y José Aarón Medina
Los 2 colombianos detenidos en Venezuela y entregados a Rusia debería ser un lío diplomático internacional, pero prácticamente ha pasado de agache. Muy tristes. Cuando vimos los videos, la verdad, es algo que duele mucho verlo así. Al parecer los van a condenar. Cielo y José Aarón tienen 2 hijos, una niña de 10 y un niño de 16. Ahora son otra familia rota. Yo me pregunto lo mismo, ¿será que yo vuelvo a ver a mi esposo algún día? La invasión de Rusia a Ucrania que desató la guerra inició el 24 de febrero de 2022 y el balance más conservador indica que han muerto 200.000 soldados rusos y 80.000 ucranianos en 2 años y 9 meses de guerra. A esa carnicería humana es a la que están yendo centenares de colombianos. ¿Cuántos? Nadie lo sabe con exactitud. Solo cuando un colombiano implicado en la guerra de Ucrania muere, desaparece o es detenido, las familias acuden a la embajada. La Cancillería contabiliza que 145 colombianos han salido del país para ir a la guerra en Ucrania. 58 han muerto en combate, 83 están desaparecidos y de 4 no hay el mínimo rastro. La Embajada de Colombia en Polonia ha logrado repatriar 54 cadáveres de colombianos. Uno más fue sepultado en Ucrania y otros 3 cuerpos están en proceso de repatriación. Es muy difícil tener cifras oficiales porque hay muchos que desaparecen en combate, ¿no? Le preguntamos al embajador en Moscú por el caso de los 2 colombianos capturados en Caracas y enviados a Rusia. Fueron oficialmente detenidos por el delito de mercenarismo, que es un delito establecido en el Código Penal de la Federación Rusa. ¿Qué pena contempla el delito de mercenarismo del que se les acusa? Es bastante grave bajo la legislación rusa. Entonces, por ello, la pena prevista es de 12 a 18 años de prisión. ¿Y la detención de ellos en Caracas no es irregular? ¿No estaban participando de la guerra, de los combates? Por el momento hace parte de la reserva del sumario. Tiene muchísimos asuntos que son bajo reserva, porque se considera que este es un delito contra la seguridad de Rusia. Alexander Ante y José Aarón Medina fueron presentados ante un juez en Moscú y su caso con la reserva del estado de guerra está en desarrollo. Un cónsul colombiano tuvo oportunidad de visitarlos. Su estado de salud en términos generales era bueno. Ellos tienen un abogado de oficio que desde luego no pueden comunicarse con sus familias ni en general con terceros. A pesar de todo, en Moscú y en Bogotá, el caso de Ante y Aarón es más claro que el de José Miguel Cárdenas, de quien no se sabe nada distinto a los videos que corrieron por la prensa rusa. Luego de combates entre las Fuerzas Armadas de Rusia y de Ucrania, se había entregado al ejército ruso. ¿Y cuál sería su situación actualmente? El estatus jurídico no es claro porque está ligado a las acciones bélicas. Entonces, digamos, podría ser que su estatus aún no se ha determinado legalmente. Eso es todo. Rusia no ha informado a Colombia sobre Miguel Ángel Cárdenas, ni nadie del cuerpo diplomático ha tenido comunicación con él. Entre tanto, su familia a la deriva sufre lo indecible. Él es mi vida, él es mi todo, mi apoyo para mis hijos. Yo quería que él los viera crecer. Y él también me decía, yo quiero ver crecer a mis hijos. Son tantos los exmilitares colombianos que se implican en guerras extranjeras que la Cancillería tuvo que presentar un proyecto de ley para prohibir el reclutamiento de mercenarios. ¿Cómo los invitaban, los convocaban para ir a Ucrania? Por las redes sociales, que inclusive hasta ahora último no tenían que ser ni soldados ni nada, solamente ir voluntarios. Y ahora mi hija se quedó sin padre, no sé qué vaya a pasar con ellos. Que Dios quiera que tengan piedad y le hagan la repatriación. Sí, que vean que no tienen ninguna culpabilidad, que él no salió a ningún combate, ninguna batalla. En cualquier lugar la guerra es una barbarie y no vale la pena ni un muerto, pero empeñar la vida y cercenar la familia por una guerra ajena
es una barbaridad doblemente irracional. Hace unos días se supo que 22 mercenarios colombianos murieron en Sudán, en África, después de un bombardeo con drones. Es urgente que avance el proyecto de ley que el gobierno está tramitando para prohibir el mercenarismo. Pero ante todo es vital conocer de todas estas tragedias antes de embarcarse en esos viajes a la muerte. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.